En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe en esta comunicación la doctora María Marván Laborde, quien es parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigadora titular de este centro de estudios, que además ha lanzado una plataforma desde el que se está siguiendo de manera muy minuciosa el proceso electoral 2021. Y hoy la hemos invitado en esta convocatoria para platicar precisamente sobre su estudio en torno a estas medidas cautelares que se dictaron en contra de Morena porque eventualmente se estaría generando inequidad. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, muy amable. En este texto que está compartiendo precisamente como parte del análisis del proceso electoral, se advierte que esta queja que promovió uno de los partidos en torno a las irregularidades que se observaban en el caso de la vacunación, cuando se pedía precisamente la credencial de elector a la ciudadanía y que estaría generándose una especie pues, de padrón y que esto podría generar inequidad en la contienda. Nos explica un poco las medidas de del alcance de las medidas cautelares que pareciera por parte de ciertos partidos se dictan de manera arbitraria, pero usted como conocedora, porque fue consejera presidenta del IFE en su momento, nos habla de ello. Platíquenos un poco sobre el alcance de esta queja, que además tendrá que ser dictaminada por autoridades judiciales. Exactamente, tiene que ser dictaminada todavía por autoridades judiciales. Lo que sucede con esto es que se dictan las medidas cautelares para que el partido, en este caso Morena, que está llevando a cabo la conducta indebida, deje de hacerlo hasta que la autoridad se pronuncie. Esto con la idea de que no se cause un daño mayor del que ya puede haber causado. ¿Por qué esto puede generar inequidad? Fundamentalmente porque no tiene por qué un partido levantar un padrón electoral y mucho menos condicionar el acceso a la vacuna a la entrega de datos, porque esto serviría para presionar, para obtener el voto el día de las elecciones. Por eso es que genera inequidad el estar levantando un padrón electoral, un padrón con los datos de las personas que se puede usar con fines electorales cuando no tienen autorización para hacerlo. El único padrón que se puede levantar con fines electorales es el que levanta el propio INE, con el cual nos entrega nuestra credencial de elector. También en este artículo que da a conocer está precisando que el INE actuó, digamos, ejerciendo las facultades constitucionales que tiene permitidas y que es algo que también se ha cuestionado mucho ahora que el INE prácticamente ha estado bajo asedio, e incluso sigue ahí la amenaza en torno a una reforma. Es decir, también el INE actuó, digamos, conforme a la ley al determinar que este recurso que interpuso uno de los partidos, en este caso Acción Nacional, es lo que procedía. Exactamente, como le decía al auditorio, Francisca, es indispensable dictar las medidas cautelares para que deje el partido que es acusado de hacer lo que está haciendo. En este caso, ir de casa en casa con chalecos de Morena pidiendo los datos personales para tener un padrón de dónde vive la gente, que podrá usarse para dos cuestiones distintas, pero las dos igualmente ilegales. Por un lado, condicionar el acceso a la vacuna a la entrega de los datos, y por el otro, tener un listado de quién vive y dónde vive para poderlos presionar a los electores el día de las elecciones, el próximo 6 de junio. Estamos platicando con la doctora María Marván Laborde en este espacio
para comentarle al auditorio precisamente sobre el alcance de las medidas cautelares que se dictan, en este caso, contra el partido mayoritario en el poder, que además estará jugándose en este proceso electoral la mayoría, varias gubernaturas y también alcaldías. Se ha dicho, doctora, en torno a estos servidores de la nación que participaron incluso en las brigadas de vacunación y que eventualmente formaban parte de la estructura electoral de Morena y que ahora ya son servidores públicos de alguna manera, si esto no agudizaría todavía más este uso de recursos públicos para, pues, eventualmente configurar un escenario de elección de Estado, doctora. Ese es parte del problema y por eso a mí me gustaría invitar a nuestro auditorio a que nos siga en las redes @análisisIIJ para ir viendo todas las decisiones que está tomando tanto la autoridad administrativa como la autoridad jurisdiccional a fin de poder entender estas medidas. Justamente la preocupación de la autoridad en este proceso electoral es mantener la equidad y no permitir que de ninguna manera haya una elección de Estado. ¿Ve qué otros elementos, digamos, alimentan este escenario que además nadie desea? Porque obviamente Morena llegó precisamente con como rechazo de la ciudadanía a esa hegemonía que en su momento tuvo uno de los partidos que fue el PRI. ¿Cuáles son los escenarios más preocupantes, doctora, que configurarían esta elección de Estado? A ver, no es posible hablar propiamente de una elección de Estado cuando tenemos una autoridad electoral confiable, en donde tienen representación todos los partidos y donde se toman una serie de decisiones para que no sea propiamente el Estado el que organiza las elecciones. Lo que vemos con mucha preocupación es la participación de gobernantes, principalmente el presidente de la República, en las cuestiones electorales a través de la participación diaria en los medios, presumiendo todos los días sus logros de gobierno. Eso está prohibido por la Constitución, está prohibido por la ley, y no obstante haber recibido ya muchas admoniciones por parte de la autoridad electoral, de todas maneras vemos que se sigue repitiendo esta conducta a pesar de que de que 9 veces la autoridad le ha llamado ya la atención. ¿Tendría que ocurrir alguna otra situación? Por ejemplo, el día de hoy el presidente habló sobre esta situación de elección en Nuevo León y tendría que escalar las medidas el INE. No hay mucho para dónde escalarse. Desgraciadamente, el presidente tendría que acatar la ley y es lo que no está haciendo. Y eso es lo que es lamentable. Se estaría, digamos, generando también incertidumbre al respeto de los resultados del 6 de junio próximo con este no acatamiento de las normas que dicta en primer lugar el órgano electoral. Yo espero que no, yo espero que todos los partidos políticos acaten los resultados electorales. Tenemos muchos años en este país en el que se acatan los resultados electorales. Obviamente cuando alguien pierde, pues no le gusta, pero finalmente no podemos dejar de desconocer que los puestos de elección popular se han renovado de manera sistemática, de una forma pacífica, a través de la participación en las elecciones y donde, aun cuando haya pataleos, asume el poder aquel partido, aquel candidato, aquella candidata que la autoridad ha determinado que es la ganadora. Una cosa es que protesten y otra cosa es que la renovación de poderes no se haga en nuestro país conforme a derecho electoral, en donde se asumen los resultados electorales.
¿Considera que por los niveles de polarización que hemos visto en esta elección, sea un proceso que termine mucho más judicializado que los otros que en su momento le tocó ver, doctora? No, el problema no es, desde luego la polarización influye y lastima a la sociedad. Siempre el discurso polarizante trabaja en contra de la democracia, porque el discurso polarizante se fundamenta en decir que hay unos buenos y otros malos y que necesariamente seguir a los malos, quienes sean estos, perjudica al país. Entonces, el discurso polarizante de entrada es antidemocrático. Lo que creo que sí hay que reconocer es que iremos a elecciones, se reconocerán los resultados electorales y la autoridad deberá determinar quiénes son las y los ganadores. Lo que sucede en esta elección es que tenemos el mayor conjunto de elecciones que hemos tenido en la historia. Tenemos la elección de 15 gobernadores, de 30 de 30 congresos locales y de la Cámara de Diputados a nivel federal. Eso necesariamente va a desembocar en muchas quejas de los partidos porque están en juego cerca de 21,000 puestos, poquito más de 21,000 puestos de elección popular. Entonces, con una queja que ponga cada candidato, pues podemos estar hablando de cientos de miles de quejas. Pues vaya situación que nos trae este proceso electoral, y lo que sí es claro es que debe detenerse este discurso en contra de las autoridades y de los órganos electorales, como hemos visto en los últimos días en contra del árbitro. Debe detenerse ese discurso sin lugar a dudas. Si después de las elecciones quieren cambiarlo y lo hacen conforme a derecho, haciendo la reforma constitucional que se precisaría, pues bueno, para eso nuestra reforma, nuestra constitución permite modificaciones y tendría que hacerse con la mayoría calificada en cada una de las cámaras y además con el concurso de 16 congresos locales. En ese sentido es muy importante darnos cuenta y esa es la importancia, si me lo permite, de nuestro portal de análisis electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para poder entender y analizar las decisiones que está tomando la autoridad y, por supuesto, revisar si estas decisiones se están haciendo o no conforme a la legalidad. Somos un grupo de expertos, abogados y abogadas, politólogos, politólogas, quienes estamos revisando estas decisiones para decirle al público de manera clara e indubitable cuando las decisiones se toman conforme a derecho, es decir, como usted misma dice, Francisca, cuando la autoridad hace lo que debe de hacer y si en caso de que tanto la autoridad jurisdiccional o la autoridad administrativa tomara una decisión que desde nuestra perspectiva no es apegada a derecho, lo pondremos en el portal y por eso yo invito a todos a los que nos escuchan a que nos sigan en la página de jurídicas.unam.mx o bien a través de Twitter, @análisisIIJ, y con eso encontrarán todos los análisis que estamos haciendo sobre lo que determina la autoridad. Tenemos una legislación electoral sumamente complicada, unos partidos muy creativos para quejarse, parece ser que todos los días inventan una nueva razón de queja y la autoridad se ve forzada a determinar quién tiene la razón, y por eso hemos querido hacer este acompañamiento para que a quien no es experto en derecho electoral pueda encontrar y entender la razón de ser de muchas de las decisiones que se toman. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora María Marván que nos haya acompañado en esta ocasión
muy apreciada también en sus cátedras, en sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde tuvimos el gusto de escucharla, y algunos colegas que trabajan con nosotros la aprecian como profesora, y sin duda eso también es una referencia muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, Francisca. Que esté muy bien usted y su auditorio. Ella fue la doctora María Marván Laborde, aquí en Agencia Central de Noticias, ex consejera presidenta del IFE en su momento, ahora INE, y que nos comparte estos elementos para entender el proceso electoral 2021. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.